Presentamos el análisis sobre la política, la actualidad. Y en este caso, lo habíamos anticipado en los avances, tiene que ver con este anuncio quizás inminente por parte del Gobierno Nacional acerca de el tratamiento de la reforma laboral. Y es por eso que ya está con nosotros, muy amablemente, como todos los viernes, Facundo Tebau, para, bueno, echarnos un poquito de luz sobre este controversial tema hasta el momento. Facu, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Gastón? Muy buen viernes. Bueno, buen viernes si es que se puede decir. Un poquito la agenda política nacional está un poquito cargada. Y lo que vos recién planteaste, ¿no? Recién seguramente se publicó el valor de la canasta básica, etcétera. También, bueno, en el reacomodamiento electoral y político de lo que va a ser el nuevo Congreso el próximo 10 de diciembre, que ya está en la sesión preparatoria, etcétera, en donde el gobierno tiene un número favorable. Finalmente, un anuncio y una de las propuestas que en realidad desde que Javier Milei arranca el gobierno hoy encuentra una cierta viabilidad, que es esto de la famosa reforma laboral, que en realidad a veces hay que quitarle quizás en la discusión el sentido peyorativo, sí al proyecto que ha presentado el gobierno, ¿no? Pero recordemos que la ley laboral actualmente madre que nos rige es de la década del 70. La economía cambió, las formas de trabajo incluso han cambiado y sin lugar a dudas se hace necesaria una discusión que quizás los demás gobiernos la demoraron un poco. Recordemos también que las cifras de informalidad en nuestro país son bastante altas. Estamos hablando en algunos lugares donde casi el 50% del trabajo se da en situación de informalidad por fuera del marco normativo. Esto también es una discusión que hace algunos años los movimientos sociales también y movimientos populares, los trabajadores de la economía popular, social y trabajadores informales también la vienen dando, la necesidad justamente de rediscutir una reforma. El problema es qué reforma vamos a discutir. El gobierno avanzó en un sentido negativo, claramente, digamos, si lo vemos en términos de costo-beneficio, digamos, o en términos de cuáles derechos son puestos en peligro. Pero bueno, discursivamente el gobierno lo ayorna y lo plantea en que la nueva economía, los nuevos tiempos y la Argentina necesita ganar competitividad en términos laborales y que muchas de las inversiones y el sector privado en particular no avanza justamente en la contratación porque las leyes son muy rígidas, son a favor del trabajador y justamente las empresas, el empleador pierde competitividad. En un cierto punto hay algo de verdad, pero el gobierno usa, digamos, este descontento, quizás, insisto, en esta falta de actualización, que no se tienen en cuenta las nuevas formas laborales, etcétera, para avanzar definitivamente y avasallar derechos, que en realidad es lo que podemos discutir. Otros países, insisto, en la región, incluso en el mundo, están discutiendo flexibilización de las jornadas laborales, la reducción de las horas de trabajo. En nuestro país va en otro sentido. Y también uno de los puntos más críticos, quizás, y más conflictivos que avanza en este proyecto de ley, que ya lo vamos a ir comentando un poquito punto por punto, es sobre los derechos sindicales, también sobre el trabajo y sobre el rol de los sindicatos, que es algo que el gobierno, uno de los principales enemigos, que desde el 10 de diciembre del 2023 viene enfrentando, ¿no? Desacreditándolos, deslegitimándolos también, ¿no? Y aprovechando discursivamente una guerra y también en redes sociales en que los sindicatos son quizás los mayores cómplices, digamos, o culpables de la falta de reforma laboral, etcétera. Y bueno, este proyecto de ley avanza, pero bueno, discursivamente el gobierno plantea que esto, el nuevo proyecto va a permitir aumentos salariales y salarios mucho más dinámicos, particularmente con lo que está rompiendo son con las paritarias, digamos. Recordemos que bajo las actuales normas laborales, los trabajadores de los distintos sectores y economías, por ejemplo, el caso de los docentes y no docentes de la universidad, participan en una paritaria nacional que busca preservar, que haya estén equiparados, digamos, en las distintas regiones, en las distintas universidades y que no hayan desfasajes. Lo que el gobierno busca justamente es que las negociaciones sean de forma individual, es casi en un contrato, digamos, y en un trato par entre el empleador y el empleado de forma individual y que existan que dentro del mismo rubro, por provincia, existan distintas escalas salariales, etcétera, que es lo que rompe justamente con esto, insisto, que a través de los sindicatos y a través de los convenios colectivos de trabajo se puedan discutir salarios que sean equiparados y que sean equitativos, que un trabajador, digamos, de San Juan cobre casi lo mismo, que sabemos que existe un desfasaje por los costos de vida, con un trabajador del sur, digamos, que realiza la misma actividad. Esto es lo que plantea, digamos, es un planchazo a poder negociar individualmente y que haya provincias en las cuales se pueda cobrar un mejor o peor según, digamos, el convenio y según el acuerdo que se tenga. También lo que se plantea, una de las innovaciones y que lo celebra el gobierno y lo anuncia con bombos y platillos, es este nuevo pacto de monedas, es que directamente vos en tu acuerdo laboral podás plantear que podás cobrar en dólares, en euros o en cualquier otra moneda
que en realidad sabemos que esto es un peligro, digamos, quizás se plantean un beneficio en ciertas áreas, digamos, o en ciertos trabajos, particularmente aquellos que ofrecen servicios al exterior, ¿no? Pero realmente el costo de vida se calcula en pesos argentinos, entonces esto existe un desfasaje, digamos, y es un peligro. También lo que ellos plantean, la nueva reforma laboral le da previsibilidad al trabajador. Básicamente lo que se busca ir es contra las indemnizaciones, se busca ir a veces contra las cláusulas más duras que tienen, digamos, los convenios y los contratos en donde el trabajador tiene sus derechos adquiridos y no queda a la discrecionalidad, digamos, y a la deriva o a la caridad del empleador. También otro de los ítems, digamos, que se avanza es en una de las discusiones que ya hace años se viene planteando, que son estas indemnizaciones en el famoso fondo de cese laboral, que directamente el costo del despido no lo asuma el empleador, sino el mismo trabajador, en donde va aportando, digamos, parte de su sueldo, y esto realmente el trabajo, digamos, y el trabajador termina siendo sencillamente una variable en la cual no significa ningún peso el desentenderse o desvincularse de la empresa como lo es ahora, digamos, en donde uno, si realmente es despedido por motivos arbitrarios o por algunas otras decisiones que están contempladas dentro de las cláusulas, la empresa tenga que afrontar la indemnización y realmente se presenta, digamos, un llamado de atención o una instancia al menos de conciliación en la cual tiene que negociar el empleador y el trabajador para poder evaluar la continuidad. También lo que se plantea, algo polémico, la flexibilidad horaria. Insisto, los nuevos trabajos, las nuevas formas de trabajo plantean esto, ¿no? Presencialidad, el trabajo virtual. Bueno, detrás de esto, digamos, es algo peligroso porque se rompe con este esquema de las 7 u 8 horas de trabajo continuo y se pueden fragmentar y realmente, insisto, avanza hacia un lugar bastante polémico. Le da un margen al jefe, digamos, al empleador, de poder administrar estas horas en base a las necesidades de la empresa, y el trabajador, digamos, queda a la deriva de este reacomodamiento horario que se hace. También lo que plantean esto es el acuerdo de partes, que recién dijimos, ¿no? En sacar del medio a los intermediarios, digamos, que velan y defienden derechos, como lo son los sindicatos, en el marco, digamos, de poder asegurar condiciones mínimas y dignas de trabajo. Esto directamente pasa a ser el empleador y el trabajador hacen un acuerdo en el cual claramente hay una asimetría de poder fenomenal, digamos. Y también lo que hay, que es bastante polémico, y ya quizás uno de los últimos ítems, la nueva regulación por las vacaciones. El empleador actualmente, digamos, y con la nueva normativa hay una cierta fecha para tomar vacaciones, no pueden ser vacaciones fragmentadas. Acá lo que se plantea es que vos te puedas tomar y puedas negociar con tu empleador vacaciones desde 7 días y que las puedas ir asignando en el año, y no realmente cuando están pensadas, digamos, estas fechas que son generalmente entre octubre y abril, que es la época, digamos, de descanso regulada que está planteada, en la cual uno puede tomarse vacaciones que tienen un mínimo de 14 días en algunos casos, etcétera. Ahora lo que se habla es que estas vacaciones puedan ser parceladas a criterios justamente del empleador, y en donde el trabajador directamente tiene que acomodarlas en el marco de lo que el empleador plantea, etcétera. Insisto, estamos frente a un proyecto que es polémico. El gobierno hoy tiene los números para poder avanzar en la Cámara de Diputados en las sesiones extraordinarias, que es lo que se plantea que se va a discutir. Pero bueno, insisto, esto merece un debate mucho más profundo. Los sindicatos realmente han dicho que no van a acompañar, en particular aquellos que se lo tienen a la CGT, esta reforma laboral. Pero sin lugar a dudas, y esto recién como lo dije anteriormente, Gastón, hay una necesidad de una discusión de una nueva ley laboral. El problema, insisto, el contexto no es el mejor para los trabajadores y trabajadoras, no es el mejor para el sindicalismo tampoco para discutirlo, porque estamos frente a un gobierno que ha conseguido amasar una mayoría, por lo menos, parlamentaria entre comillas, insisto, porque recordemos que es el gobierno, la Libertad Avanza, más el PRO, más algunos gobernadores aliados en las cuales directamente van a avanzar. Pero bueno, lo que se pretende es que, insisto, con la metodología que el gobierno institucional y normativa viene implementando, el Ministerio de Desregulación con Sturzenegger manda un borrador, directamente se discute, no hay consensos, no hay un margen para plantear mejoras del Congreso. Es básicamente esto: avanzamos en la dirección en la cual nosotros planteamos o directamente no se avanza. Hoy el gobierno tiene todo para avanzar, ha podido construir un poder, digamos, de fuego y un poder de consenso con los gobernadores provinciales. También muchos de los gobernadores han quedado en una situación totalmente desfavorable para poder aglutinarse y pararse en contra, digamos, o poder plantear al menos algunos ítems o algunas reformas. Pero bueno, veremos. Esto nos queda diciembre, seguramente se puede llegar hasta enero en sesiones extraordinarias, que el gobierno es lo que plantea, ¿no? Un nuevo gesto para el sector económico, un nuevo gesto, digamos, en este marco y en este nuevo giro, o en realidad confirmación ideológica que plantea, que es poder avanzar en la liberalización de la economía y en este caso del empleo, para poder volvernos, entre comillas, más
rentables, para que abunde mucho más la libertad, digamos, dentro de toda la impronta discursiva que plantea este gobierno. Así que bueno, lo vamos a seguir de cerca, insisto, es lamentable, el contexto no es el mejor y esto es un poco los ejes que quiere discutir el gobierno. Quizás queda desde estos lugares, desde los medios públicos en particular y desde estos lugares desde analistas políticos, por así decirlo también, poder invitar a la comunidad a reflexionar sobre qué reforma laboral hay que dar, sobre cuáles son los derechos, cuál es la lucha, digamos, cuál es la historia, que estos derechos no han sido, digamos, caídos del cielo por la providencia, sino tienen que ver con la lucha de años de los movimientos y de los sindicatos y del movimiento trabajador. Así que bueno, Gastón, lo vamos a seguir de cerca. Lamentable, no es el mejor el escenario, pero bueno, lo vamos a seguir analizando. Tal cual. Bueno, simplemente, digamos, bueno, podemos entender de que quizás debe ser el golpe más duro que va a recibir, digamos, la sociedad, por lo menos lo que es la sociedad trabajadora del país, y quizás puede ser uno de los golpes determinantes en este sentido, en lo que busca el gobierno nacional. La poca experiencia que tenemos, o la experiencia que ya tenemos en estos 2 años que se están completando, bueno, nos dicen de que no es probable de lo que planteas vos, no va a haber, digamos, un llamado a charlas con los gremios y demás. Esto seguramente no va a suceder, pero hay una duda ahí. Decías recién, bueno, el ministro Sturzenegger plantea a libro cerrado, digamos, a carpeta cerrada los proyectos. En algún momento dejó entrever que ahí iba a haber una diferencia entre lo que es el área privada y el área estatal. ¿Esto está contemplado o bueno, o lo vamos a tomar como una chanza y bueno, y simplemente viene la carpeta con todo incluido ahí adentro? Porque bueno, es también, digamos, una diferencia bastante importante, ¿no?, a la hora del tratamiento de una reforma laboral. Sí, hay un ítem ahí bastante interesante en el borrador que da la pauta. Ellos lo que quieren avanzar, insisto, en esta cuestión discursiva, el Estado mínimo, este modelo neoliberal, es avanzar en la destrucción del empleo, digamos, y en poder alcanzar un modelo estatal tercerizado, digamos, que el Estado deje de incorporar trabajadores y trabajadoras, etcétera, digamos, poder alcanzar y avanzar hacia una precarización ahí. Pero algo interesante, en que propone incentivos fiscales, que esto no lo dije recién, dentro de este esquema, incentivos fiscales también en cuestiones que tienen que ver con los aportes patronales, a las empresas que tomen a los trabajadores despedidos por el Estado. Esto es interesante, ¿no? Hay ahí algo ideológico, ¿no?, en el hecho de básicamente quienes han sido despedidos del Estado no van a ser reincorporados, y a las empresas privadas, digamos, y al sector privado le damos un incentivo para que los contrate y para que deje de ser un problema para el Estado y para el gobierno en este caso, aquellos trabajadores y trabajadoras que hoy están siendo despedidos, desafectados o pasados a disponibilidad. Lo que se plantea es eso, ¿no? Una sobrepreferencia, por así decirlo, de que el mayor empleador sea el sector privado y el Estado definitivamente no, que se pueda achicar, que los trabajadores se puedan jubilar y las incorporaciones sean de forma precaria, que sean los menos y las indispensables posibles. Insisto, en este modelo ideológico que plantea, que no es casualidad, un Estado mínimo, que el Estado no se haga cargo ni de educación, que también ahí está la reforma educativa, que la podemos trabajar y la podemos hablar con profundidad, ni en la salud, y solamente el Estado tenga funciones mínimas aseguradas en seguridad, en defensa y algunas cuestiones administrativas básicas, como puede ser, por ejemplo, la recaudación, la previsión social, hasta ahí, digamos, nada más una ANSES totalmente limitada, etcétera. Así que sí, vamos frente a eso, se aborda, digamos, esta reforma en 2 frentes. Muy difícil el panorama, bueno, que seguramente se va a vivir durante este fin del 2025, principio del 2026, justamente entre gallos y medianoche, bueno, suceden estas cosas, o van a suceder estas cosas. Ojalá que, bueno, que los legisladores, sobre todo, estén a la altura de la situación para darle el tratamiento correcto en beneficio, como siempre decimos, de la sociedad, Facu, ¿eh? Tal cual, Gastón, y seguir confiando, ¿no?, en la organización sindical, es puesta en cuestión, pero bueno, quizás en la sociedad civil, digamos, el pueblo llano, por así decirlo, es la única herramienta de discusión, la única herramienta de presión frente a un Congreso, digamos, que hoy parece avanzar. Así que bueno, seguimos confiando y seguimos dándole lugar, pese a toda la legitimidad, a las organizaciones sindicales, ¿no?, de los trabajadores formales que están queriendo discutir y ser parte de este debate para defender, insisto, y ponerle un freno a esta reforma, por lo menos en estas partes polémicas.